del Partido Popular Democrático, Carlos Charlie Delgado Altieri, a quien damos la bienvenida y tendrá ahora hasta 4 minutos para su saludo y mensaje inicial. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación que nos hace la Asociación de Maestros y su presidenta Elba Ponte a esta importante conversación sobre lo que es el futuro de la educación de nuestro país. Y quiero señalar que soy producto de la escuela pública en toda mi faceta hasta la Universidad de Puerto Rico. Estudié en las escuelas públicas y en nuestra universidad. Así que quiero hablarles sobre mis propuestas para fortalecer la educación pública y que juntos podemos hacer del próximo cuatrenio que sea el cuatrenio de la educación pública en Puerto Rico. Comienzo por establecer que debemos llevar el sistema de educación a ser uno en el que la prioridad esté en el estudiante y en el maestro, y en el que se reconozca más bien la autonomía de nuestras escuelas públicas. Creo y estoy convencido que la educación pública de Puerto Rico, ante la crisis y el desorden y la corrupción, tiene que reconstruirse partiendo de lo que es la ciencia, la participación ciudadana y la solidaridad, porque precisamente la escuela como centro y eje de la comunidad es el lugar donde se genera la transformación social y económica de un país. Para ello, la pedagogía tiene que estar en armonía con la naturaleza del niño y del joven, sirviendo a los niños en cada una de las etapas de su desarrollo y sobre todo atendiendo las tendencias humanas de cada una de ellos. Así que creo que la escuela como centro del sistema de educación debe ser un lugar digno para estudiantes y para el personal que allí labora, donde la comunidad sea parte de las decisiones que afectan su vida y su acción de todos los días. Para ello necesitamos reconstruir y rescatar nuestra escuela pública. Es con esa visión que queremos comenzar la transformación de nuestro sistema de educación, comenzando por el estudiante para que pueda recibir una educación temprana, una educación con tecnología, una educación que fomente la igualdad y que combata la violencia con más escuelas especializadas y con servicios de educación especial que sean integrados. Que podamos hacer justicia salarial al maestro y crear nuevas bonificaciones e incentivos y sobre todo también ir ampliando los beneficios marginales, trabajando también con las escalas salariales para lograr un nuevo sueldo base de nuestros maestros en el sistema público. Propongo también mejorar el portal digital del maestro que permitirá identificar los recursos del magisterio para proveer servicios profesionales que sean diversos. Maximizando también los sistemas de información, vamos a reducir lo que es la carga administrativa del maestro para permitir mayor tiempo a la enseñanza. Pero sobre todo hay que fortalecer y proteger lo que es el sistema de retiro. Los maestros merecen un retiro digno. Por eso, para mi gobierno no será aceptable una reducción en esos efectos y estoy evaluando alternativas en nuevos modelos de negocio que nos puedan proveer esos nuevos recaudos que necesitamos para conformar un nuevo instrumento, ¿verdad? Donde podamos capitalizarlo y de esa manera comenzar a tener una sustentabilidad sólida para el sistema de retiro de nuestros maestros. También tenemos que devolver la autonomía de las escuelas, apoderándolas para que bajo el liderato del director escolar desarrollen rutas de trabajo que sea efectiva de manera que la comunidad escolar alcance las metas que tengan establecidas. De igual manera, si me da un minuto más, pues creo en fortalecer lo que es la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, que para mí es un modelo extraordinario, fortalecer sus 52 escuelas y extender a cada municipio de Puerto Rico al menos una escuela que tenga, obviamente, como lo tiene Montessori, que sea una metodología accesible y una filosofía a través de las áreas geográficas del país.
Así que propongo que para el estudiante de educación especial haya también unión de los servicios de intervención temprana provistos por el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Tiene que haber una correlación. Herramientas a los padres, a los tutores de los niños con discapacidad en cómo estudiar con ellos de manera efectiva, manejo de crisis para que experimenten una mejor calidad de vida. Gracias al candidato en esta primera exposición. Le recordamos que ahora vamos a tener el proceso de 3 preguntas para usted. En cada pregunta tendrá hasta 4 minutos. Sale en el chat la indicación del tiempo y también al yo hacer entrada a la plataforma, quiere decir que ya es tiempo para ir redondeando su presentación. Muy bien. Voy a dejar entonces ahora con ustedes para formular la primera pregunta al profesor Jovan Figueroa. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mediante la aprobación de la llamada Reforma Educativa, Ley 85, esta administración, mediante la adopción de las escuelas charter, abrió la enseñanza pública a intereses privados y viabilizó el programa de vales educativos que habían sido declarados inconstitucionales por el Supremo previamente a instancias de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. ¿Cuál es su posición en torno a la privatización del sistema público y los vales educativos? ¿Va a continuar adelantando esa política pública o optará por fortalecer nuestro sistema de enseñanza pública, dejando fuera la intervención del sector privado? Sí, gracias por la pregunta, Figueroa. Yo estoy claramente convencido de que tenemos que fortalecer nuestro sistema público de enseñanza. Yo no creo en las escuelas charter, no creo en los vales educativos, lo he dicho constantemente desde el inicio de mi proceso de campaña. Yo no creo en privatizaciones, sobre todo en lo que son servicios esenciales al país. No es que estemos, ¿verdad?, exentos de que se privaticen algunas áreas de gobierno, que se puede privatizar servicios, pero la educación de un país tiene que estar en manos del gobierno, tiene que estar en manos de los intereses públicos y de nuestra sociedad. Así que yo no creo en lo que son las escuelas charter. Ha quedado evidenciado y hay prueba, evidencia suficiente para demostrar que este tipo de modelo, aunque podemos ver algunos modelos exitosos, la mayoría no lo son y obviamente se ponen en manos privadas lo que debe ser un interés público. Tenemos experiencias que ya hemos pasado en Puerto Rico con privatizaciones de servicios esenciales, como lo vimos en acueductos y alcantarillado, que en 2 ocasiones se privatizaron y hubo que sacar la empresa privada. Ahora lo comenzamos a ver en Luma y lo hemos experimentado en diferentes iniciativas y ha fracasado. Y uno de los fracasos mayores es la salud pública, que está en manos de la empresa privada. Se abandonó totalmente en la salud pública lo que era la prevención y vemos cómo la empresa privada es quien dicta la pauta y quien dicta la política pública de hacer salud en nuestro país. Eso es inconcebible y no podemos permitir de ninguna manera que nuestro sistema educativo caiga en manos privadas, porque obviamente el interés privado es de ganancia, es ganar dinero, no necesariamente la función y el interés final sea la educación de nuestros niños. Así que yo estoy muy claro de que es importante reformular lo que es nuestro sistema público, como he estado exponiendo en mi exposición inicial. Pues hay muchas iniciativas que tenemos que llevar a cabo con el Departamento de Educación. Un departamento que tiene cerca de 4.000 millones de dólares, para ser exacto, 3.800 billones de dólares, donde tenemos menos de la mitad de las escuelas que hace 7 años. Tenemos mucho menos de la mitad de los estudiantes que también teníamos hace 7 o 10 años atrás, que eran 750,000 estudiantes. Hoy apenas estamos en 294,000 estudiantes, muchos menos maestros. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están las economías de
haber bajado, reducido esa cantidad de escuelas, de maestros y de estudiantes. ¿Dónde están las economías? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los 3.800 billones de dólares que no llegan a los maestros, no llega al salón de clases? Así que ante esa realidad tenemos que estar claros de que hay dinero suficiente para que llegue al salón de clases. Obviamente actos de corrupción, como los que vimos nuevamente con este Partido Nuevo Progresista, donde vuelven a arrestar a un secretario de Educación, nos hace grave daño ante el gobierno federal y ante el mundo, enviando un mensaje muy negativo sobre Puerto Rico y sobre todo el de un sistema de educación pública. Es la segunda ocasión que esto sucede y eso es intolerable. Así que situaciones como esta tenemos que estar claros de que el dinero que llegue a Puerto Rico tiene que llegar a la educación de nuestro país, tiene que llegar a nuestros niños, tiene que llegar al maestro y tiene que llegar a cada plantel escolar de nuestro sistema. Por lo tanto, yo estoy muy claro que tenemos, obviamente, que mantener nuestro sistema público y juntos lograr la transformación del mismo, como es mi propósito como gobernador de este país. Yo voy a estar, como he explicado claramente, llevando iniciativas que nos ayuden precisamente a lograr esa transformación. Muchas gracias, señor Carlos Delgado Altieri. Vamos a proseguir con las preguntas, no sin antes dar las gracias a el periódico El Vocero, que se ha unido a nuestras plataformas para la transmisión de este foro sobre educación con los candidatos. Así que nuestro agradecimiento al periódico El Vocero por unirse en esta tarea. Procederemos ahora con la pregunta de la profesora Yamil Ramírez Matos. Adelante, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cada 4 años los candidatos indican la importancia de nuestros maestros, pero sus condiciones no mejoran significativamente. ¿Qué planes tiene para presentar un plan de revisión salarial ajustado al incremento continuo del costo de vida y que represente justicia con el personal docente y con el personal directivo y de servicio de las escuelas del país? Sí, precisamente en nuestra propuesta de educación estamos hablando precisamente también de la revisión de lo que son las escalas salariales en el gobierno de Puerto Rico. Y eso incluye obviamente al Departamento de Educación. Me parece que es importante que evaluemos que ante la situación que vive el país tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que muchas decisiones relacionadas al manejo de nuestro presupuesto en el país tiene el control la Junta de Supervisión Fiscal. Por lo tanto, se hace medular, en primer lugar, dejar claro a la Junta y a su función de que mantener unos sueldos atractivos para nuestros maestros y los servidores públicos en general es una necesidad enorme del gobierno de Puerto Rico. Al día de hoy, la reducción del personal a través de educación y de otras agencias gubernamentales es determinante en lo que son los servicios a nuestros conciudadanos. Y hemos visto que esta reducción de personal ha provocado que muchas de las personas que tenían las memorias históricas de las diferentes agencias, incluyendo educación, se han retirado y lamentablemente han provocado una descoordinación de los servicios al pueblo, a los ciudadanos. Por lo tanto, para mí es importante el que se revise cada uno de los planes de clasificación y retribución que datan, muchos de ellos, incluyendo el de educación, a más de 30 años. Es decir, son unos planes de clasificación y de retribución donde las descripciones de puestos definitivamente no responden a la realidad del siglo XXI. Todavía tenemos puestos hablando de mecanógrafos, con unos sueldos que comienzan en 800 o 900 dólares. Pues obviamente ese tipo de planes provoca que el gobierno no tenga el mejor reclutamiento de personal en nuestras agencias y eso incluye al Departamento de Educación. Por lo tanto, hacer justicia salarial
es para mí una de las prioridades para poder seguir estimulando a nuestros maestros, al personal de apoyo, a este personal docente. Se hace una necesidad y sobre todo, vuelvo a repetir, cuando tenemos una cantidad de dinero de 3.800 billones de dólares, que sabemos que muchos de estos fondos federales vienen condicionados a una utilización específica, pero de igual manera se reciben fondos que son fondos del Estado, del gobierno, donde sí podemos entonces hacer los ajustes a tono con lo que es el cambio, ¿verdad? Del aumento de vida que ocurre, y utilizando esos índices es como se tiene que comenzar a preparar estos planes de clasificación y retribución, no solamente en educación, como he dicho, sino también en otras instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico. Así que para mí se hace esencial el que le demos una mejor condición a nuestros maestros, sus beneficios marginales por igual. Se hace necesario que podamos elevarlos a situaciones de la realidad económica y social que se vive en Puerto Rico y que se está viviendo en el mundo. Muchas gracias por esa respuesta. El tercer turno corresponde en esta ocasión a la profesora Vilmary Negrón. Vamos a ver si me indican que tenemos a la profesora Vilmary Negrón. Recuerden que esto es un foro en vivo por la plataforma Zoom y estamos expuestos a muchas cosas, incluyendo la señal. Así es. Ya estoy aquí. Buenas tardes. Bueno, gracias a Dios. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Aunque ya usted ha tocado por encima un poquito de los puntos en la pregunta de mi compañera Yamile anteriormente, pero cada 4 años los candidatos indican la importancia de nuestros maestros, pero la realidad es que las condiciones no mejoran. Seguimos, podríamos decir que las mismas. ¿Qué estrategias en específico tiene usted para presentar un plan de revisión salarial ajustado al incremento continuo del costo de vida que represente justicia para el personal docente, con el personal directivo y de servicio de todas las escuelas de nuestro país? Sí, bueno, básicamente es la misma pregunta, así que me reafirmo, ¿verdad?, en mi contestación de que mi enfoque es poder darle este aumento, merecido aumento salarial a los maestros y al personal docente y de apoyo en nuestras escuelas. Vuelvo a repetir, entiendo que hay el presupuesto suficiente para que llegue esa mejoría del sueldo de nuestros maestros y del personal docente, que podamos hacer una reclasificación de los puestos del departamento en todos sus aspectos. Me parece que es medular hacerlo y actualizarlo a los nuevos tiempos y sobre todo a los niveles de costo de vida, ¿verdad? Que sabemos que van en aumento de una manera acelerada. Por lo tanto, para mí, obviamente, medidas como esta, que sé que estoy obviamente claro de que hay que defenderlas ante la Junta de Supervisión Fiscal, porque como todos sabemos, tienen el control del presupuesto del país, de las agencias y de las corporaciones públicas. Por lo tanto, todo tipo de iniciativa como esta hay que presentarla ante la Junta, pero entiendo que tenemos la manera de demostrar de que existe el dinero para poder otorgar estos aumentos si utilizamos de manera más efectiva los dineros disponibles en el Departamento de Educación. Así que tanto de los fondos federales, que como ya mencioné, vienen directamente destinados a unos usos específicos, de igual manera hay algunos otros fondos que tienen un uso discrecional y los fondos que aporta el gobierno estatal para el sistema de educación por igual proveen un espacio discrecional para poder utilizarlo para este fin. Y es un fin que me parece más que meritorio, sobre todo si redirigimos entonces lo que son los fondos federales para atender los asuntos académicos y los asuntos directamente de los planteles escolares.
y los diferentes programas que se desarrollan para atender la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por lo tanto, en esa dirección entiendo que estoy muy claro de que se hace vital y necesario poder otorgar estos aumentos salariales. Se hace justicia a nuestros maestros, que obviamente sabemos que han estado por muchos años sin aumentos salariales, y los que se habían dado no necesariamente respondían tampoco a una realidad económica que estamos viviendo en el país. Si queremos retener el talento en Puerto Rico, tenemos que comenzar a ser más competitivos con otras jurisdicciones que le ofrecen a nuestros maestros otras garantías de empleo y de igual manera otros beneficios marginales. Por lo tanto, tenemos que comenzar a dar pasos asertivos y en la dirección correcta para provocar que nuestros maestros tengan unas mejores condiciones de empleo y de igual manera, pues, unas mejores condiciones salariales. Bien, muchas gracias a nuestro candidato. Tiene en este momento, señor Delgado Altieri, hasta 3 minutos para redondear su mensaje, hacer cualquier planteamiento que usted desee de manera libre y cerrar de esta manera su participación en el foro de esta tarde. Muy bien. Pues quiero añadir, ¿verdad? Donde me parece que hay muchas instancias en donde el sistema de educación podemos reforzarlo con apoyo de los municipios de Puerto Rico, y entiendo que dar la oportunidad de que municipios le den a las escuelas, por ejemplo, el mantenimiento sencillo, la transportación escolar. Yo lo estoy haciendo en mi municipio de Isabela, hemos sido exitosos, y sobre todo el mantenimiento de las escuelas donde hay un contacto directo con los directores que me llaman a mí directamente, al alcalde, para poder nuestras brigadas moverse inmediatamente a dar servicios en las escuelas. Así que quiero, por otro lado, implementar servicios que sean de excelencia, como acabo de mencionar, y queremos también mejorar el ambiente y las condiciones de nuestras escuelas, de nuestro sistema, para que nuestros estudiantes puedan regresar a un lugar que sea atractivo y que invite al estudiante a permanecer en nuestras escuelas. Proyectos como lo es el proyecto CASA, que son los Centros de Apoyo Sustentable al Alumno. Quiero fortalecer la política pública sobre la vigencia y la pertinencia de este programa CASA y la asignación fiscal adecuada para mantener ese programa. Quiero implementar el proyecto CASA Junior para nivel elemental, crear el proyecto piloto CASA de ese nivel elemental en las regiones educativas de San Juan, Humacao y Mayagüez, para atender estudiantes de 8 a 12 años inclusive, que tengan rezago y que son desertores o con un potencial de serlo, y que se les haya planteado o trabajado con diferentes alternativas educativas, y para los cuales se entienda que en este momento la modalidad tradicional no funciona para ellos. Así que la educación para adultos también para mí es importante. Así que yo quiero llevar nuevamente el programa de educación para adultos en los 78 municipios del país, por lo menos para el año 22, que ya podamos tenerlo en los 78 municipios. La educación técnica y ocupacional por igual es importantísimo para promovernos, ¿verdad?, activamente el establecimiento de los institutos tecnológicos y ocupacionales a través del país, especializados en áreas de demanda. Para lograr esa transformación se requeriría también, antes que nada, detener el despilfarro de fondos. Vamos a profesionalizar la función del personal de manejo de fondos federales con nuevos requisitos de capacitación para el manejo de estos fondos. Así también quiero combatir lo que es la corrupción con la creación de una unidad compuesta por unos 60 empleados que incluyen auditores, expertos en detección de fraude, que trabajarán en coordinación con otros organismos gubernamentales, ya que existen para evitar la duplicidad de esfuerzos y unir sinergia en contra del fraude y la corrupción gubernamental. Se requerirá además reestructurar el presupuesto y que exista mayor inversión en los estudiantes, mejorar las condiciones laborales, como hemos hablado, y en la escuela, en nuestras escuelas públicas. Así que no creo, como he mencionado y lo vuelvo a repetir, en las escuelas charter y los vales educativos necesitamos todos los recursos en nuestras escuelas públicas. Así que por igual yo creo en un horario extendido de 3 a 6 de la tarde
donde podamos ofrecerle a nuestros niños sus tutorías, donde puedan tener allí un espacio para hacer deporte, hacer arte, y esto lo podemos hacer en combinación con las mismas escuelas, como también con organizaciones de base comunitaria. En mi pueblo de Isabela tengo la organización de Boys and Girls Club, que da un servicio excelentísimo. Tenemos un club de más de 1,100 niños, donde diariamente antes del COVID acudían allí 250, 300 niños todos los días, recibían sus tutorías, hacían sus asignaciones, tenían arte, tienen deporte. De igual manera podían allí tenemos un Fab Lab donde ellos diseñan en computadora 5 impresoras para ese diseño quedar impreso en las mismas. Así que este tipo de actividades son las que motivan a nuestros niños a través de la tecnología y de ofrecerles las herramientas para ellos superarse en sus retos académicos. Es la manera como vamos a mejorar nuestro sistema público. Así que para mí existe el dinero suficiente para reforzar al máximo nuestras escuelas, mejorar las condiciones de nuestros maestros, del personal docente y de apoyo. Así que vamos a reformar lo que es el sistema de educación pública y sobre todo mantenerla en control del gobierno de Puerto Rico y que sea la política pública del gobierno la que permee a través de todo nuestro sistema. Como he dicho, yo creo mucho en este próximo cuatrenio sea el cuatrenio de la educación pública en Puerto Rico. Y de igual manera, en eso voy a poner todo mi empeño porque reconozco y estoy muy claro de la importancia que tiene para Puerto Rico una movilidad social. Y esa movilidad social y de desarrollo económico se va a dar en base a lo que es la educación. Así que yo apuesto a la educación pública y apuesto a nuestros maestros, a nuestras escuelas, para superar los grandes retos que tenemos en la educación de nuestro país. Bien, muchas gracias. Agradecemos a Carlos Charlie Delgado Altieri su participación en el foro en esta tarde y que haya sacado tiempo para dirigirse a los maestros y al personal de educación en Puerto Rico. Así que muchas gracias por su participación. Agradecido de todos ustedes. Muchas gracias. Bien. En este momento, compañeros, nos vamos a preparar para la segunda participante en este foro, la candidata Alexandra Lúgaro del movimiento Victoria Ciudadana. Es la próxima en participar, ya estoy viendo por allí en cámara, así que vamos a darle a Alexandra Lúgaro los primeros 4 minutos para que ella pueda introducir su mensaje. Adelante. Pues déjame poner aquí el tiempo porque yo siempre hablo demasiado. Dame un segundito, ya estamos. Primeramente, buenas tardes a todos y a todas los que están presentes en este foro. Quiero agradecer a la Asociación de Maestros de Puerto Rico por la invitación al mismo y por configurar un espacio donde las distintas personas que nos estamos presentando a la gobernación del país podamos hablar sobre lo que yo estimo es el tema más importante y crucial en los momentos en los que estamos viviendo. El tema de la educación es un tema multidimensional y va a todas las áreas críticas del país, desde las áreas de salud, corrupción, contaminación ambiental, violencia de género. Cuando vemos las situaciones que estamos viviendo en el país, en gran medida están vinculadas al sistema educativo y el mejorar el sistema educativo nos ayudaría a mejorar todas las áreas críticas y todos los ámbitos sociales y económicos de los que hoy discutimos en otros foros. Ustedes me han pedido que aborde 4 temas fundamentales en este turno introductorio. Yo quisiera, además de abordar esos temas, porque en nuestro caso, en el caso de Victoria Ciudadana, nosotros tenemos una postura muy puntual en cuanto a los mismos, quisiera que entráramos en otros aspectos que yo creo necesarios para la transformación y el poder refundar el sistema educativo. Ustedes me han pedido que aborde lo que es la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, porque no tiene absolutamente nada ni de reforma ni de educativa. Y eso lo conocen ustedes mejor que nadie. Esto fue meramente un proyecto de legislación que se creó partiendo de esa visión de que el sistema de educación de Puerto Rico es un negocio, buscando abaratar costos y aumentar ingresos para un sistema en lugar de verlo como un sistema donde la educación es una inversión. Y lo que estamos buscando es mayor rendimiento del mismo. En ese sentido, la ley 85, cuando estuvimos deponiendo en las vistas, señalamos en múltiples ocasiones cómo se había creado un aparato, primero, para politizar el departamento en esteroides, porque ya sabemos que el departamento ha
padecido de extrema politización a lo largo de muchas décadas. Pero más allá de eso, un modelo que lo que presentaba eran unas medidas de austeridad que condenaba a nuestro sistema público de enseñanza a precarizar la labor de nuestros maestros, que buscaba alinear unos procesos que han sido probados alrededor del mundo en términos pedagógicos una y otra vez que no son efectivos. Y es una reforma, y no me gusta ni llamarla reforma, un proyecto de ley que lo que ha hecho es retroceder el Departamento de Educación tanto en el ámbito laboral como en la parte académica y administrativa. De hecho, si vemos los recortes que se hicieron, son el ámbito de los distritos, que eran los que proveían la capacitación, la ayuda al personal docente, y lo que dejaron fueron estas regiones que son meramente aparatos administrativos. Nosotros en Vitro tenemos un compromiso claro de derogar la reforma educativa. De igual forma, estamos en total oposición a los modelos de escuelas charter, vales educativos, todo tipo de formas de privatización de nuestro sistema público de enseñanza. Victoria Ciudadana se opone a la misma. Entre las diferentes formas de privatización, yo creo que es importante mencionar la subcontratación de servicios por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico. Subcontratación que prácticamente ha privatizado el sistema, ha creado un sistema privado paralelo, donde tenemos la gran mayoría de las fuentes de fondos son operadas por entes privados. Nosotros tenemos un compromiso con un manejo adecuado de fondos. Yo he trabajado con manejo de fondos federales, particularmente en educación, por sobre 16 años. Sé cuáles son las deficiencias del departamento en el manejo de los mismos, cómo han sido incompetentes, no solamente en solicitarlos, sino en utilizarlos adecuadamente. Tenemos todo un programa establecido de cómo se van a utilizar para que no se pierda un solo dólar, y tenemos una plataforma muy completa en el ámbito educativo que fue creada por educadores que fueron parte de nuestra plataforma de educación. Y con eso me queda un segundo. Adelante, José Luis. Gracias, Alexandra Lúgaro. En este momento vamos a proceder con 3 preguntas de 3 maestros. Tendrá también 4 minutos para abordar cada una de las preguntas. Estaremos señalando en el chat el tiempo, y también cuando yo aparezca en pantalla, pues ya es tiempo también de ir redondeando. Así que, José Luis, cada pregunta tengo 4 minutos por pregunta. Sí. Muy bien. Sí, hasta 4 minutos por pregunta. Perfecto. Bien, el primer turno corresponde al profesor Jovan Figueroa. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Mediante la aprobación de la llamada Reforma Educativa, Ley 85, esta administración, mediante la adopción de las escuelas charter, abrió la enseñanza pública a intereses privados y viabilizó el programa de vales educativos, que habían sido declarados inconstitucional por el Supremo mediante la instancia de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. ¿Cuál es su posición en torno a la privatización del sistema público y los vales educativos? ¿Va a continuar adelantando esa política pública o optará por fortalecer nuestro sistema de enseñanza público, dejando fuera la intervención del sector privado? Nuestra posición es clara con respecto a derogar esta nefasta ley. Estamos en contra de la privatización de servicios de lo que es el área educativa del país. Estamos en contra de las escuelas charter o de las alianzas, las escuelas alianzas. Han inventado todo tipo de nombre bonito para poder privatizar el sistema de educación pública. En un intento, yo olvidé poner el tiempo, pero no importa, yo lo puse ahora. En un intento por relevar al departamento de sus funciones, pero más allá de eso, estamos hablando del efecto que tiene la privatización sobre el Departamento de Educación. En primera instancia, el departamento opera bajo un sinnúmero de fondos. Algunos son grants, donde se adelanta una tercera parte de estos fondos a las empresas que los operan. Otros se administran mediante lo que son management fees, donde se le da a una empresa el que administra una fuente de fondos y se le da a cambio cierta porción de la administración de esos fondos como una tasa gerencial. El que se estén subcontratando empresas por parte del Departamento de Educación priva de que esas ganancias que van a las mismas vayan directamente al estudiantado o al aumento de salarios del personal docente y no docente.
Vamos a dar como ejemplo las compañías de seguridad y mantenimiento. En Puerto Rico, en el Departamento de Educación, se subcontratan compañías para los guardias de seguridad que utilizan nuestras escuelas. De igual forma, para los empleados de mantenimiento de nuestras escuelas. Estas compañías les pagan $7.25 a estos empleados y se ganan millones de dólares en el proceso como ganancia. Si el Departamento de Educación contratara directamente a los guardias de las escuelas y a los empleados de mantenimiento, podría aumentarles significativamente el salario y con todo eso veríamos unos ahorros significativos en el erario que irían dirigidos a aumentos salariales a los maestros, mejores equipos para las escuelas, integración tecnológica. Pero ese dinero actualmente no está yendo. ¿Por qué? Porque el departamento se ha declarado incapaz de administrar los fondos, se ha declarado incapaz de proveer las terapias para los estudiantes de educación especial, se ha declarado incapaz de poder administrar adecuadamente las escuelas. ¿Y qué ha hecho? Lo ha relegado al sector privado. Nosotros tenemos que buscar recuperar eso, que todas las contrataciones se den directamente desde el Departamento de Educación, que el Departamento de Educación asuma su rol. Si tenemos personas ahí que no tienen las competencias para hacerlo, pues que dejen que sean otros quienes asuman ese trabajo. Y yo creo que parte de cambiar y refundar esto tiene que ver mucho con los sistemas de mérito y con la despolitización del sistema educativo. No puede seguir ocurriendo que cada 4 años la famosa pala política quite y ponga, según el color del partido de turno, nuevos funcionarios que vienen, destruyen todo lo que hizo el partido anterior para colocar nuevos funcionarios del color del nuevo partido, y vemos una total descontinuidad en los procesos educativos y de política pública a nivel en el sector de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos que movernos a buscar personas que estén ahí por sus méritos, maestros, maestras, asistentes de educación especial, que tengan estabilidad laboral, que tengan sus permanencias, que ganen sueldos adecuados, ver cómo descentralizamos el sistema para que las escuelas puedan de forma participativa establecer sus presupuestos. Y esto no es algo novel. Las propias cartas circulares del sistema establecen la descentralización académica y administrativa. Lo que pasa es que una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que se ejecuta. Nuestro Departamento de Educación ha sido incapaz de ejecutar. Usted puede estar muy seguro que nosotros estamos aquí para descentralizar el sistema, estamos aquí para darle mayor participación a las escuelas dentro de la priorización de sus presupuestos y las políticas de enseñanza a nivel curricular y administrativo, y de igual manera para acabar con la subcontratación privada y que el departamento haga lo que le toca según dispone el derecho, lo que le va a permitir mayores beneficios a nivel salarial y de servicios que se puedan ofrecer al estudiantado. Muchas gracias. Procedemos con la segunda pregunta, que está a cargo de la profesora Vilmary Negrón. Yo escucho al perro, pero no Vilmary. Aquí sí. Ahí está. Saludos, Vilmary, ¿cómo está? Buenas, gracias a Dios. El delay en el internet. No se preocupe. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Cada 4 años, los candidatos indican la importancia de nuestros maestros, pero sus condiciones no mejoran significativamente. ¿Qué estrategias tiene para presentar un plan de revisión salarial ajustado al incremento continuo del costo de vida, tanto para los maestros, que haga justicia a los maestros, para el personal directivo y de servicio de todas nuestras escuelas del país? Mire, yo creo que es importante lo que usted señala y es un señalamiento que nos hacen en todas las áreas críticas del país a quienes nos presentamos como candidatos y candidata, en mi caso, a la gobernación. Y es que los problemas que hoy tenemos son los mismos problemas que hemos tenido hace décadas y cada 4 años nos prometen diferentes iniciativas para lograr solucionarlos y no acabamos de ver soluciones. Seguimos arrastrando los problemas de bajas salariales en las condiciones de nuestro magisterio, igual que las del personal no docente en nuestros planteles escolares, en nuestras regiones y distritos educativos, en lo que es el nivel central. Dentro de las razones, yo creo que es importante destacar la falta de importancia que se le da a la educación en el país. Yo creo que eso es lo primordial, que el proceso político es el que está determinando cómo se rigen las cosas en educación. Y eso en gran medida es un problema, porque sabemos, y ustedes como maestros saben mejor que cualquier otra persona, que los procesos de educación no son procesos que puedan rendir resultados reportables a corto plazo. No es tan fácil mejorar la calidad de enseñanza en una escuela de rendimiento académico persistentemente bajo como lo sería asfaltar una carretera o pintar un puente o recortar un pastizal. Y por eso las personas que están dentro del proceso político apuestan
primero a asfaltar las carreteras, a pintar los puentes y a recortar los pastizales antes que a invertir en la educación. Y no les ha importado pasar el problema de las carencias que hay en nuestro sistema educativo, pasarlo como una bomba de tiempo de una administración a otra y que le exploten la cara al próximo que venga. Lamentablemente, ya hemos llegado a un punto donde el sistema colapsó, donde nuestros estudiantes se presentan en las pruebas PISA, por ejemplo, que no miden un currículo en particular, sino cuán preparados están nuestros estudiantes para los retos del mundo moderno, se ubican en la cuarta peor jurisdicción, nos ubicamos del mundo entero. Más allá de eso, ustedes saben como maestros que el departamento se ha querido ceñir a unas medidas de evaluación con unas pruebas estandarizadas y no han buscado otros mecanismos de evaluación alterna. Lo peor del caso es que han atado la evaluación de ustedes como personal docente a esas pruebas estandarizadas de los estudiantes y no se mide esto de forma longitudinal. Usted le llega un muchacho en 9º grado que no sabe leer, pero como al final cuando toma la prueba, este joven o esta joven no tiene las destrezas según el grado y materia, pues usted es penalizado en su evaluación, aun cuando usted lo hizo leer. Usted hizo lo que ningún maestro hizo hasta 9º grado, pero eso no se toma en cuenta dentro del proceso de pruebas estandarizadas. Yo creo que es sumamente importante, si queremos movernos en el plano de la educación, que encontremos y busquemos personas comprometidas genuinamente con la educación. La razón por la que yo aspiré como candidata a la gobernación, yo jamás en mi vida pensé estar en la política, jamás. Y trabajando dentro de nuestras escuelas, viendo lo que estaba ocurriendo, viendo que el Departamento de Educación, el criterio para tomar decisiones era cuántos votos se ganan o se pierden con cada decisión, en lugar de ver cómo realmente le damos mejores condiciones laborales a nuestros maestros, cómo mejoramos el aprovechamiento de los estudiantes. Pues en vías de eso y en vías de buscar mejorar el sistema educativo, decidí aspirar a la gobernación para instaurar política pública educativa. Si hay una parte que para mí es importante de nuestra agenda de trabajo en Victoria Ciudadana, es la educación. En todas las demás cosas, yo estoy aquí para promover unas causas muy justas, para un Puerto Rico más justo, equitativo y solidario. Pero si hay algo que yo quiero que podamos transformar en la educación, y ustedes cuentan con un compromiso de muchas personas en nuestro movimiento, que ustedes conocen su trayectoria y su compromiso con este tema tan importante. Muchas gracias. Vamos a proceder entonces con la tercera pregunta. Luis, yo lo veo y usted me asusta. Me siento que me van a tocar una campana. Le pongo alta velocidad cada vez que lo veo ahí en pantalla, parece. Pero quiere decir que está siguiendo el proceso. Sí, sí, claro. Vamos a proceder entonces con la tercera pregunta que la formula la profesora Yamil Ramírez Matos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Ramírez. Desastres naturales como los huracanes y terremotos, unidos a la pandemia mundial que enfrentamos por el COVID-19, hacen indispensable el que nuestros maestros y estudiantes cuenten con la tecnología necesaria para lograr una enseñanza efectiva. Lamentablemente, muchos de nuestros maestros no se sienten apoyados por el sistema, a pesar de que dan más allá de lo que se les requiere. Y nuestros estudiantes no tienen acceso a Internet o al equipo que necesitan. ¿Qué medidas tomará para lograr atender este problema y qué plan de reapertura propone? Aborde cómo ante estas circunstancias creará ambientes de aprendizaje productivos en comunidades de trabajo motivados. Muy bien. Yo creo que aquí hay que dividir esto en las iniciativas a corto plazo y las iniciativas a mediano y a largo plazo. Puerto Rico no es la última vez que va a enfrentar una pandemia, no es la última vez que vamos a enfrentar huracanes o terremotos. Sabemos que tenemos unos municipios con unas condiciones muy particulares y podría dar, por ejemplo, Guánica. Las 6 escuelas de Guánica colapsaron. La gran mayoría de las escuelas en el sudoeste del país no están aptas para recibir estudiantes nuevamente, a pesar de las susodichas inspecciones que ya ustedes mismos conocen bajo qué marcos se hicieron. Yo creo que aquí tenemos que trabajar 2 temas que vamos a hacer en el inmediato, porque definitivamente no es opción seguir pasando a nuestros estudiantes con A sin que tengan las competencias necesarias para la vida. El que les demos una A luego de que han tenido ciclos interrumpidos de clase, luego de los huracanes, los terremotos y ahora con la pandemia, les está menoscabando las herramientas que estos estudiantes van a necesitar de cara al futuro, no solamente para participar de los mercados laborales, sino para resolver problemas cotidianos en sus vidas. Y yo sé que ustedes han hecho una labor titánica para lograr brindarle continuidad a sus servicios educativos a pesar de todos los obstáculos que se han presentado. En primera instancia, el modelo utópico a lo que quisiéramos poder dirigirnos es a que en momentos de emergencia nacional nuestros estudiantes tengan acceso a herramientas tecnológicas
como por ejemplo equipos en la casa desde computadoras, tabletas, con acceso al Internet. El problema es que muchas de nuestras comunidades no tienen ese acceso al Internet. El Instituto de Desarrollo de la Juventud ha hecho diferentes compilaciones de estadísticas y nuestros estudiantes no solamente no tienen acceso a Internet de alta velocidad, muchos de nuestros estudiantes, su vehículo para la enseñanza es este aparatito que yo tengo en la mano. Y sabemos que esto no es un aparato para poder trabajar unos procesos de enseñanza-aprendizaje, sin contar con que dependiendo del nivel de los estudiantes, hay estudiantes que requieren de destreza que solamente se pueden desarrollar en gran medida de forma presencial, y ni siquiera estamos entrando en nuestros estudiantes de educación especial, que sabemos que hoy representan más del 40% de la matrícula del sistema público de enseñanza. ¿Qué entonces hacemos a corto plazo? A corto plazo, el Departamento de Educación tiene bancos de recursos académicos que se han desarrollado a lo largo de muchísimos años en múltiples programas federales, donde se le exige a todos los proveedores de servicio que monten bancos de recursos por cada grado y materia según los estándares y expectativas. Dentro de esos bancos de recursos, y el departamento tiene, estamos hablando de cientos de estos, nos permitiría poder crear bancos de recursos customizados según las necesidades que ya sabemos que tienen nuestros estudiantes, ya sea a través de mecanismos de pruebas diagnósticas, donde podamos prepararles estos módulos a nuestros estudiantes, repartirlos vía Servicarro. Pero ¿cómo vamos a complementar eso si nuestros estudiantes no tienen internet, si no tienen una computadora en su casa? Pues a pesar de que nuestros estudiantes no tienen computadora, no tienen una tableta, nuestros estudiantes sí tienen un televisor. Y eso lo revelan los estudios que hemos visto de múltiples entidades que sí tienen acceso a la televisión y a la televisión local. Por lo tanto, dentro de nuestras propuestas está utilizar el canal WIPR para que se creen unos modelos de instrucción televisada, donde los estudiantes puedan complementar eso con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es en el corto plazo, para que los estudiantes al menos estén recibiendo una instrucción vía televisión, donde ustedes mismos puedan crearse unos currículos junto a nuestro personal docente para las diferentes áreas. Estudiantes de elemental van a estar viendo el canal en tal horario, tales días. Estudiantes de intermedia en tales horarios, tales días. De igual forma, el complementar esto va a requerir recobrar nuestras escuelas, porque no vamos a poder incorporar a nuestros estudiantes a las escuelas hasta tanto podamos tener matrículas entre 10 a 15 estudiantes por salón. Sabemos que con el cierre del sobre el 42% de las escuelas, las matrículas hoy fluctúan entre 25 a 32 estudiantes por salón, lo cual ha hecho bien difícil el proceso. Yo creo que en un momento como este incluso podríamos movernos a un proceso interlocking, dándole seguridad a los maestros a través del CARES Act para equipo médico. Me pasé por un segundo. Y esto contemplado dentro de un programa que ya está en Victoria Ciudadana y lo pueden buscar completo cómo se desarrolla por fase. Gracias, Alexandra. En este momento tendrá hasta 3 minutos para usted dar su mensaje de cierre a la participación en este foro, con la libertad que desee. Muy bien. Dejen poner 3 minutos aquí, porque esto es menos. Después no quiero que usted me regañe. Ya estamos. Miren, yo primero quiero darle las gracias a todos por permitirme dirigirme a ustedes en el día de hoy. Como les había hablado en un principio, para mí la educación es sumamente importante. La conozco desde que soy pequeñita. Crecí en un hogar donde ambos padres eran maestros. Mi papá era maestro de español y después de biología. Mi mamá fue maestra toda la vida de matemáticas. Yo recuerdo ir con ella a la escuela Rosalina C. Martínez y sentarme allí en su escritorio. Luego fue supervisora de matemáticas en el distrito de Río Piedras 1. Recuerdo todas las escuelas que yo iba con ella, las Américas, Antonio C. Pedreira, a Canales, y mi mamá preparaba a estos estudiantes en la marquesina, y con todas esas dificultades, desde la marquesina a la casa, haciendo geotablas, haciendo materiales para los estudiantes, tangrams, recortando, y toda la familia involucrada, usando de su dinero para decorar los salones, y eso era cuando yo crecía, cuando yo era chiquita. Todavía esa es la realidad de nuestros maestros. Cuando miramos el presupuesto de nuestro sistema educativo, la realidad es que es vergonzoso que no tengamos un sistema en la actualidad que sea modelo de enseñanza, donde nuestros maestros ganen unos sueldos decentes que les permitan vivir con dignidad, donde protejamos el sistema de retiro de nuestros maestros que le han dedicado toda su vida a levantar el sistema educativo. Muchas veces hablamos de otros sistemas y nos encanta hablar de sistemas como el de Finlandia, como el de Singapur, como el de Corea del Sur, Canadá, pero en estos sistemas la posición del maestro es la posición de mayor orgullo y respeto a la sociedad, y se le paga como tal, y se le capacita como tal, y se integran a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se le brindan herramientas de capacitación adicional en las áreas de educación especial, especialmente cuando hay matrículas tan grandes como las que tenemos en Puerto Rico. Nuestro Departamento de Educación requiere prácticamente refundarlo, requiere
transformar los currículos de forma integrada con currículos con perspectiva de género, antirracistas, antidiscriminatorios, para el tipo de ciudadano que queremos formar, currículos que propendan a que nuestros estudiantes salgan del salón de clase con destrezas de análisis, investigación, pensamiento crítico, donde no amarremos a nuestros estudiantes a unas pruebas estandarizadas o a nuestros maestros a la evaluación de las mismas. Yo tengo una amplia comprensión de cómo funciona el sistema educativo, cómo funcionan las regiones, cuáles son los fondos disponibles, cuáles son los fondos que pierden todos los años por incompetencia desde el propio nivel central, y tenemos todo un plan completo creado por educadores, personas que todos los días viven las situaciones en el salón de clase dentro de Victoria Ciudadana, el cual les exhorto a que lo puedan ver en su totalidad. Yo creo que estamos viviendo un momento único en nuestra historia y que tenemos que movernos a la reflexión, particularmente el personal docente en Puerto Rico. Hoy quienes se presentan versus Victoria Ciudadana son unos candidatos de la vieja política que una y otra vez nos han fallado. Cerraron el 42% de las escuelas. Hoy pueden venderle villas y castillas y hacer cuantas promesas sean o leerle lo que sus asesores le escribieron en un papel. Pero al final del día son estas mismas personas las que, teniendo el control del presupuesto del Ejecutivo y el Legislativo, han atentado una y otra vez contra nuestros maestros y contra nuestro sistema público de enseñanza. Nosotros tenemos un compromiso muy genuino y lo demostramos día a día con nuestras acciones. Gracias, José Luis. Gracias a todos. Gracias, Alexandra Lúgaro. Agradecemos mucho su comparecencia durante la tarde de hoy y nos vamos entonces preparando para el tercer turno, el cual está a cargo del licenciado Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, a quien damos la bienvenida y estamos por allí para recibirlo. Tan pronto técnicamente estemos preparados. Bien, bienvenido, licenciado Pedro Pierluisi. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí participar en este foro. Tiene un periodo de 4 minutos, hasta 4 minutos, para hacer una introducción que usted desee durante la tarde de hoy a los maestros. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los miembros del magisterio que están conectados en esta llamada. Ciertamente la educación es clave para el futuro de Puerto Rico. Ustedes son los que están ahí, vamos a decir, son los primeros respondedores en esta área, porque si no fuera por los maestros, pues no tendríamos un sistema de enseñanza en Puerto Rico adecuado y que cumpla con nuestra Constitución. Y yo sé que ustedes dan la milla extra. Yo sé que llevan demasiados años laborando sin recibir aumentos salariales, con unas condiciones de trabajo que no son adecuadas. Y para colmo, desde hace par de años para acá, con su retiro en riesgo, eso no es aceptable. No existe organización, sea privada o sea gubernamental, que opere bien si tiene a su personal, a su fuerza trabajadora mal paga, sin el apoyo necesario, sin el adiestramiento necesario y sin una expectativa de tener un retiro digno. Así que lo primero que les digo a todos los maestros es que cuenten con que yo voy a dar la batalla por ustedes para que se les haga justicia salarial. Lo dije desde el primer día que anuncié que aspiro a la gobernación y eso va a ser una realidad. Y tiene que ser así porque ustedes mismos saben que hemos perdido muchos maestros o se han retirado, se han ido de Puerto Rico buscando una mejor calidad de vida, enseñar en otros lares y los necesitamos aquí en Puerto Rico, particularmente los que están en áreas de difícil reclutamiento, las áreas importantes para el departamento. Así que yo voy a defender esa justicia salarial para ustedes. De igual manera, quiero que comiencen a cotizar para el Seguro Social lo antes posible. Voy a defender su retiro, que no se toque el sistema de retiro de los maestros, si acaso que lo que aseguremos su viabilidad financiera, porque pues ustedes no han cotizado para el Seguro Social, su condición es diferente, se parece a la de los jueces. O sea que no hay necesidad de recortar esas pensiones y yo me voy a oponer. Y de igual manera entiendo que la Junta no tiene que insistir en hacerle cambios a su sistema de pensiones al presentar un plan de ajuste de deuda. Finalmente,
En cuanto a condiciones de trabajo, tenemos ahora una oportunidad dorada de usando todos estos fondos federales que tenemos a nuestra disposición para reparar las escuelas que no están bien diseñadas o tienen defectos y construir nuevas escuelas en la medida que eso sea necesario, particularmente en pueblos como Guánica, donde no hay ni escuelas, Yauco, otros pueblos que fueron severamente impactados por los terremotos. En cuanto al sistema de educación per se, mis propuestas son bien pragmáticas porque yo no voy a prometer lo que no pueda cumplir. Así que son cosas como, por ejemplo, aumentar las escuelas especializadas que tenemos en el sistema, las de, como ustedes saben, ciencias, matemáticas, arte, deporte, entre otras. Aumentar las escuelas Montessori que tenemos en el sistema que están dando resultados, particularmente para evitar la deserción escolar. Tener escuelas de enseñanza dual del inglés y del español cada vez más, porque funciona fuera de Puerto Rico, así que puede funcionar aquí. Aumentar el número de escuelas vocacionales, porque como ustedes saben, no todos los estudiantes tienen que ir a universidad a estudiar, pues sea ciencias, matemáticas, historia, ciencias políticas. Y finalmente, porque sé que me estoy quedando sin tiempo y después pues contestaré sus preguntas, la educación especial es clave, dejar de estar litigando contra los padres y darle el apoyo que realmente se merecen sus hijos. Muchas gracias, licenciado Pierluisi, por su introducción. El proceso ahora será, tendremos 3 maestros que estarán formulando 3 preguntas. Para cada pregunta usted tendrá hasta un máximo de 4 minutos para contestar y el que salga mi imagen en pantalla no tiene otro objetivo que irle dejando saber que ya es tiempo de ir redondeando la conclusión de la misma. Así que procedemos con nuestra primera pregunta a cargo del profesor Jovan Figueroa. Saludos, buenas tardes. Saludos, Jovan. Mediante la aprobación de la llamada Reforma Educativa Ley 85, esta administración, mediante la adopción de las escuelas charter, abrió la enseñanza pública a intereses privados y viabilizó el programa de vales educativos, que habían sido declarados inconstitucionales por el Supremo, previamente a instancias de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. ¿Cuál es su posición en torno a la privatización del sistema público y los vales educativos? ¿Va a continuar atentando esa política pública o optará por fortalecer nuestro sistema de enseñanza pública, dejando fuera la intervención del sector privado? Mi norte es defender la enseñanza pública en Puerto Rico libre de costo como lo pide y lo exige nuestra Constitución. Sé que tenemos esos 2 programas y mi compromiso es no extenderlos, dejarlos de manera piloto y ver si están funcionando o no están funcionando en el área de las charter, si acaso en donde yo sí pienso que pudiera ayudar el tercer sector, entidades sin fines de lucro, quizás algunas de base de fe, es atendiendo las necesidades de estudiantes desertores, estudiantes que básicamente no están en el sistema y los podemos traer de vuelta al sistema. Pero otra vez no tengo ningún deseo de expandir el programa, si acaso ver si está funcionando y ver para qué se pudiera utilizar ese tipo de modelo. Lo mismo ocurre con los vales. Yo sé que ahora se hizo el vale que hasta tú te puedes mover internamente dentro del sistema público, pues eso suena bien, pero por otro lado también salirte del sistema público. Así que debe ser por excepción, debemos mantenerlo lo más limitado posible, porque lo que yo quiero es un sistema robusto de enseñanza pública en Puerto Rico. Y como estaba diciendo anteriormente, y lo enfatizo, o sea, aquí lo que queremos es atender, estar seguro que nuestros estudiantes tienen una experiencia educativa interesante,
que la oferta académica que tienen hace sentido con las realidades del mercado. Como dije, no todos tienen que ir a universidad, así que esas escuelas vocacionales, vamos a aumentar el número de escuelas vocacionales y técnicas. En el área de educación especial que no pude expandirme, los T1, vamos a darle permanencia a los T1, los asistentes de maestros que tampoco tienen esa permanencia, vamos a dársela, porque el estar con contratos transitorios, eso se puede entender cuando, por ejemplo, son personas que no tienen las certificaciones y que están llenando una necesidad extraordinaria en un momento dado, pero cuando tú tienes las certificaciones, ya que te dejen entrar al sistema y que pues tengas la expectativa de tener permanencia con todos los beneficios marginales y un retiro digno en tu futuro. Esa es mi visión, y yo realmente lo que quiero es que mejore el departamento en la parte administrativa, porque aquí no es una cuestión de falta de fondos. Hay una burocracia tremenda. Los fondos realmente no llegan a donde tienen que llegar, que es a las escuelas, a los maestros. Hasta los otros días, quizás todavía, tienen que hasta gastar de su propio dinero para comprar materiales. ¿De cuándo acá? Si aquí el 40% del presupuesto del departamento se lo da el gobierno federal.